Pero bueno, Jorge, pues ya arrancamos con el tema y es que como lo anunció el propio Carlos Torres en la tarde-noche del sábado, Día de las Madres, y como horas después lo anunció la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, esta información que hay que analizarla de muchísimas aristas. Créanme, hay mucho tema que analizar, no nada más de la broma, que hay mucha broma que se puede comentar. Ya he visto muchos memes, he visto muchos comentarios de que ya no pueden costar el arroz, de que Plaza Outlets y cuánta cosa. Más allá de lo irrisorio, esto es algo sumamente delicado, ¿no? Y esto es algo que se tiene que analizar con esta visión. Y es que después de la revocación de las visas, ha generado un revuelo, ha generado realmente un movimiento muy importante, tanto en redes de comunicación, en redes sociales como en medios de comunicación, ante la comunidad política también. Esto representa un hecho sin precedentes, Jorge, que nunca en la historia de Baja California un mandatario estatal en funciones había sido o había sufrido la revocación de su visa, sobre todo entendiendo que vivimos en una zona fronteriza que tiene una de las actividades probablemente de las más grandes del mundo en torno al comercio y a la vida como tal, ¿no? Como lo es la frontera de Tijuana y San Diego. Sí, obviamente genera mucha expectación porque uno espera que se transparente este tipo de información, sobre todo, pues aquí quien tiene que ver es el gobierno de Estados Unidos. Ellos son los que le revocan la visa, que pues les quitaron la visa de turista tanto a la gobernadora como a su esposo. ¿Qué implicaciones tiene estas? Pues son de carácter político y también obviamente en temas administrativos y de seguridad, porque pues con esto se rompería la relación binacional que tiene California o el gobierno de Donald Trump, al menos con el gobierno de Baja California. Esa es una implicación política, administrativa y le digo de seguridad, y eso genera preocupación al baja californiano de a pie. Me sumo a esto que comentas, Villa, sobre esto lo podríamos tomar de mil bromas o incluso estos sectores que odian o tienen una animadversión muy grande hacia la gobernadora y todo lo que representa Morena, Sheinbaum y el presidente López Obrador. Esto va más allá de eso, porque necesitamos ponernos serios ante una información que es muy delicada por lo que representa. Ni la manera, creo yo, bueno, no creo, estoy convencido, ni la manera en la que abordó la gobernadora y Carlos Torres en este boletín, que ellos hacen oficial algo que ya sabían con anterioridad y que deciden en pleno día 10 de mayo y deciden el sábado por la noche emitir esta información y deciden hacerlo por redes sociales, no por una vía quizá a lo mejor más institucional, pero bueno, ellos decidieron como una estrategia de comunicación que al menos les resultó a partir de que pues el tema, si bien se mantuvo vivo en redes sociales, pues no había forma de que medios de comunicación le pudiéramos preguntar en algún evento o no había forma de que pudiéramos indagar más por tratarse de fin de semana. Aún con todo esto, sí creo, te digo Villa, que estoy convencido de que la manera, tanto por la parte del gobierno bueno, por la parte personal, porque esto más que nada parece un posicionamiento personal, por las referencias que hace la gobernadora Marina del Pilar y Carlos Torres hacia un tema como de pareja y de que se están apoyando y un tema de amor. Tema de gobierno. Pero no, es un tema de gobierno. Sí. O sea, es ahí donde tenemos que centrar el debate. Es un tema de gobierno y es un tema serio. Tampoco... O sea, le digo, esa es la crítica hacia la gobernadora y hacia Carlos Torres. Esto no se puede minimizar y es un tema de gobierno. Ni se debe romantizar tampoco, porque al final de cuentas lo ponen como si fuera un tema de lealtades Exacto. ante el amor, en un escenario romántico, cuando no es un tema romántico, es un tema de la política baja californiana. Sí, porque aquí no es esta pareja que se dedicaban a saltar Bonnie y Clyde. Aquí no es Bonnie y Clyde. O sea, aquí no es un tema de amor o de desamor. Es más, si se odian... No es Gloria Trevi y Sergio Andrade, ¿no? Bueno, o sea, ellos sí eran delitos. Ellos sí cometían delitos. Pero acá no es un tema de yo te voy a ayudar y te voy a seguir, aunque el gobierno de Estados Unidos te retire todas las visas posibles. O como dijo cierta primera dama, mi único delito fue amar a Jaime. Ándale, sí. O acá tampoco es Vicente Fox y Marta Sagún, claro. ¿no? Y aquí no es de no tienes visa, pero tienes mi corazón. O sea, de verdad, quitémonos ese romanticismo de 3 pesos. Pero tampoco nos podemos extrapolar
a lo Jaime Bonilla Valdés y lanzar todo tipo de vituperios y de cuestionamientos sin sentido de, sí, narcogobierno, sí, nexos con el crimen organizado. No se puede dar lectura de otra manera más que esto. Y no podemos irnos de un lado a otro y debemos de centrar en la exigencia de una información clara. ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos toma en consideración esto? ¿Y por qué lo hace de esta manera? ¿No? ¿Por qué a Carlos Torres sí le retiran la visa? Que ojo, si se le hubieran... O sea, por ejemplo, si usted tiene una cuenta pendiente, una orden de aprehensión, una carpeta de investigación, algo que ya tenga, ya sea por tema de seguridad o tema de del embarazo, ¿cómo le llaman? El parto turístico, pues inmediatamente pues, te detienen cuando cruzas, ¿no? Aquí solamente le retiraron al intentar cruzar a Carlos Torres. Y obviamente llama la atención. Que hay otra información ahí, porque Carlos Torres nos dice que le fue retirada la visa intentando cruzar. Sí, ¿no? O sea, porque a Carlos Torres realmente fue hace como 2 semanas que le quitaron la visa intentando cruzar y a la gobernadora por una cortesía sí le notificaron. Sí, que esa es una información más clara que publica Adela Navarro, que es la única que realmente ha publicado con información que ella señala del gobierno de Estados Unidos. O sea, ella sí le pone, si no nombre y apellido, sí le pone al menos la institución, el origen, que eso ya da un más norte y además obviamente la credibilidad que tiene la propia Adela. Pero porque en sí todo lo demás ha sido, yo creo, me dijeron, considero, tanto columnistas nacionales como quienes se asumen como locales. Y eso de verdad termina por revolviendo más el tema. Pero lo que tenemos claro, al menos con información que le proporcionan a Adela Navarro, es, se la quitaron cuando intentó cruzar. Y a la gobernadora, sí tuvieron la cortesía de notificarle vía consular, porque además ella se reúne con el cónsul. Sí, el jueves pasado. El jueves pasado. Ahí tenemos la imagen de la reunión que presumieron entre el cónsul, yo creo que es el hombre más alto del mundo, ¿sí? Como 3 metros el cónsul, y la propia gobernadora. Y esto fue en el municipio de Tijuana, donde se estuvieron una reunión. Y dicho sea de paso, próximo ya están haciendo los preparativos para las invitaciones del 4 de julio ¿Sí? En el consulado de Tijuana. Entonces... pues bueno, para empezar, no sé si la van a invitar a la gobernadora después de una situación como esta. Sí, porque es en Tijuana, pues. Es en Tijuana, o sea, no es en San Diego, pero sí es en Tijuana. Pero esto se estaba dando el pasado jueves. Aquí, digo, partiendo de lo que tú comentas, Jorge, que sí es cierto, hay mucha especulación, hay mucha versión, que la verdad es que no se va a disipar porque... Sí, no, se va a complicar todavía más. Se va a complicar más porque ni el gobierno de Estados Unidos tiene interés en hablar sobre el motivo específico, ya sea por un tema de seguridad o por un tema de lo que tengan ellos allá, como que el gobierno de Baja California no va a tener realmente certeza de cuál fue el motivo específico porque no se les notifica. O sea, la gobernadora probablemente tendrá sospechas, su esposo Carlos Torres tendrán sospechas de qué es lo que el motivo de que les revocaron la visa, pero no tienen la certeza. Habrá que ver si la presidenta, que justamente fue cuestionada sobre este tema, refiere después de unos días cuando pida información. Pero Jorge, aquí hay otro tema. ¿Por qué ahora y no hace 2 semanas? ¿Por qué informan en estos momentos cuando ya tenían información previa? ¿Qué es lo que los motivó a salir el 10 de mayo específicamente, salvo con 3-4 horas de diferencia entre uno y otro, que fue Carlos Torres y la gobernadora? No fue en un tema conjunto, fue primero Carlos Torres y luego fue la gobernadora 3-4 horas después. ¿Qué pasó? ¿Alguien les avisó que tenían que hacerlo? ¿Era la mejor contención de daños ante la información? Porque tenían 2 semanas sin que se filtrara el dato. Sí. ¿Qué fue lo que cambió en este momento? También tenemos información de que la hija de la gobernadora también tuvo ahí un pequeño incidente al cruzar, que no pasó a mayores, pero días atrás tuvo un pequeño incidente al cruzar con el escolta, cruzar a los Estados Unidos. Sí, porque ella acude a su escuela. A su escuela en Estados Unidos. En Calexico, ¿no? En Calexico. Y esto pues había generado una pequeña duda o incertidumbre. Entonces, ¿por qué? ¿Qué fue lo que en estos momentos los motivó? Porque ellos pudieron haber pasado, malamente, pero pudieron haber pasado 6 meses, 8 meses con esta especulación, con este rumor, con estas versiones, decir, no, es que sí dicen, pero sí cruzo y no pasa absolutamente nada. ¿Qué los motivó específicamente? ¿Un tema político? ¿La presidenta les dijo que tenían que notificarlo? ¿Cómo fue el contexto en esto? Y ahora, número 2, habrá que ver quién solicitó
la remoción de la visa, porque el Departamento de Estado es el encargado de otorgar las visas, pero no necesariamente es el único que las quita. Esto puede ser a petición de otra institución, puede ser a petición de la DEA, puede ser a petición del FBI, puede ser a petición del ICE, puede ser incluso petición directamente de un área dependiente que es la patrulla fronteriza. O sea, hay muchas áreas gubernamentales, el Departamento del Tesoro. ¿Quién habrá sido el que ordenó la revocación de las visas? Porque el Departamento de Estado te la retiraría por una cuestión, a lo mejor que no cumples con cierta documentación o que eres un candidato a cruzar Estados Unidos. Sí, no todo es tema de seguridad. No todo es tema de seguridad, pero ¿qué dependencia? Sí puede ser temas de seguridad, claro, pero pueden ser otras áreas. ¿Quiénes serían los encargados de pedir la revocación de la visa? Eso nos diría cuál es la línea de investigación. Y es que justamente genera todavía más especulación y genera todavía más revuelo, porque hay 7 motivos por los cuales administrativamente te retiren o te revocan la visa. Entre ellos, el 7º refiere directamente a tener vínculos con actividades ilegales o de seguridad, incluso sin condena, si hay sospechas de terrorismo, narcotráfico, trata de personas. Pero también puede ser incumplir normas de ingreso, llevar artículos prohibidos, antecedentes penales, cambio en situación personal, si las autoridades creen que ya no cumples con los requisitos, por ejemplo, perder vínculos con tu país de origen, ¿no? O sea, hay muchos elementos ahí, son 7, lo que te establece el retiro de la visa de turista, la B1, B2. ¿Qué pasa, Villa? Que no hay una información clara, como sí la hubo con, por ejemplo, el alcalde de Matamoros. Cuando sí hay medios periodísticos, refieren varias situaciones, sobre todo las ligas que puede tener con empresarios que están siendo investigados por el Departamento del Tesoro. Entonces, y además se da en un contexto de que le han retirado la visa a otros funcionarios, otros políticos a nivel nacional. Ahora, ¿no se la han quitado a Rocha? Pero, no han avisado, decir que te lo han pero Rocha. No se han avisado que si le han quitado a Rocha o al mismo gobernador de Tamaulipas, ¿no? O a otros gobernantes que son más señalados o que de manera directa se les cuestiona. Acá es también a la espera de qué es lo que dice el gobierno de Estados Unidos, que dudo mucho que vaya a decir algo. Claro que no. Lo que sí es lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que el día de hoy, hace una hora más o menos, ¿lo escuchamos? Dijo lo siguiente ante el cuestionamiento, que ha sido muy reiterativo en esta mañanera, que todavía continúa, y así fue lo que expresó. ¿Funciones? No tenemos ninguna notificación del gobierno de los Estados Unidos. Ayer lo supimos por el comunicado que emitió la propia gobernadora, y vamos a esperar a recibir la información. No nos vamos a adelantar. ¿No tiene ningún conocimiento sobre si tiene una Las investigación? causas no. Hasta ahora se va a solicitar la información para saber cuáles son las causas de por qué se retira estas visas. Entonces no nos adelantemos, vamos a esperar la información y no nos fuimos notificados. ¿Existirían otros casos, además de la gobernadora de Baja California? No hemos sido notificados de ningún caso. Y es importante pues que haya la coordinación y la colaboración que siempre ha habido. Entonces, vamos a esperar la información antes de emitir cualquier comunicación. Vamos a esperar la información de por qué fueron retiradas estas visas. Y todos los artículos estos que han salido de que ya estábamos informados, nada, no estábamos informados. Y el gobierno de los Estados Unidos pues tiene que informar al gobierno de México. Entonces vamos a esperar. ¿Cómo se lee esta acción, Presidenta? Pues vamos a esperar, porque no sabemos cuál es la causa. Ok, Presidenta, gracias. Pues bueno, ahí está, dice, vamos a esperar. Le volvieron a preguntar en 2 ocasiones más a la presidenta y señalaba lo mismo. Es importante que el gobierno de Estados Unidos nos diga por qué le retiró la visa a la gobernadora María Pilar y a su esposo Carlos Torres. Dijo, hay casos donde, y se detuvo. Dijo, no me quiero adelantar y estamos esperando el parte oficial. Ahora, no, lo que también tendrían que señalar el propio Carlos Torres, que no lo dicen, ni la gobernadora María Pilar, es si en la revocación de la visa, ya sea si les dieron algún documento o alguna información extra del por qué se la están retirando. Eso no lo dijeron, ¿no? Digo, mientras que lo quisieron romantizar y hacerlo ahí medio de que vamos a estar juntos para siempre,
no dijeron si el gobierno de Estados Unidos les dio algún documento, alguna explicación o simplemente se las quitaron. Sí, y que al final comentan también que le rompieron la propia visa al propio Carlos Torres ante esta situación, y habrá que ver qué consecuencias. Imagínate que te rompan la visa, ¿no? Sí, ahí enfrente. Y sobre todo porque, ¿sabes cuál es el punto aquí también, Villa? Que a Carlos Torres y a María del Pilar sí les duele esto. Quizá a algún otro político muy nacionalista y muy metido en este rollo de nuestro país, pues no le dolería, ¿no? Que además diría, bueno, pues ya me la quitaron y ya, ¿no? Viajo al sur en lugar del norte. Sí, pero acá sí, porque además, con lo que decimos, es un tema de gobierno. Ahora, Jorge, pero hay que recordar también que hace aproximadamente 2 meses hubo una exposición del Departamento del Tesoro de 4 mexicalenses que estaban involucrados con el lavado de dinero, que eran herramienta para lavar dinero del cártel de Sinaloa. Uno de ellos era trabajador de la administración del sistema penitenciario. Sí. No estoy diciendo que esté directamente relacionado, pero hay ojos directos ya en el Departamento de Estado, en el Departamento del Tesoro y en la DEA y otras corporaciones o instituciones en Baja California, ya sea por lavado de dinero, ya sea porque hace 2 años al fiscal Ricardo Iván Carpio le quitaron o le detuvieron a 2 funcionarios cruzando droga a los Estados Unidos. Esto no se nos debe de olvidar también, es parte de todo esto. Y en Baja California hay una visión directa o hay una marca personal desde hace tiempo ya que han estado identificando movimientos extraños en Baja California como estos que estamos refiriendo. Al único que le habían retirado su visa era a Jorge Hank. Al único político que nos hubiéramos enterado, ¿no? A Enrique Pelayo también. Y a Enrique Pelayo, tienen razón. Que es a los únicos que nos hubiéramos enterado. Los otros, pues ni de chiste van a hacerlo público. Ahora, no es lo mismo que te lo retiren en funciones que fuera de funciones. Sí. Porque esta es la primera vez que en funciones le retiran a un gobernante. Y esto obviamente genera todavía mayor impacto. Pero sí, retomando lo que dices, Villa, hay que tener esta sí es una red flag, gobernadora o morenistas de Baja California o 4T. Lo que ha venido sucediendo con funcionarios, ya decíamos en la fiscalía, el funcionario que si bien son no de primer nivel, pero que sí están relacionados con los círculos del poder y con el del sistema penitenciario, pues obviamente genera mucho ruido al gobierno gabacho y al Departamento de Tesoro, que toman muy en serio sus investigaciones. Tampoco es que el gobierno de Estados Unidos sea el mejor, ni que sus investigaciones sean las más pulcras o que ya porque lo hizo Estados Unidos quiere decir que ya tienen toda la razón para poder hacer lo que se les antoje. Ya es como el tema de Rafa Márquez y Julián Álvarez, ¿no? Se les han caído varias situaciones, pero no han definido claramente hacia dónde se dirige la investigación, porque por un lado es un tema así administrativo relacionado con el tema de seguridad, lo que prende las alarmas y los focos rojos, como también lo que sucede con el tema del parto turístico, que terminará a ser un tema que también impacte al tema administrativo. Y esto es importantísimo porque en ambas obviamente genera mucho ruido al gobierno de Claudia Sheinbaum y en ambas genera mucho ruido al gobierno de Estados Unidos, pero no está claro hacia dónde van y por qué. Lo que sí es que también podría darse un retiro de visas a otros funcionarios. Yo creo que hoy por hoy ninguna del gabinete de Claudia Sheinbaum, de Marina del Pilar, va a querer cruzar el gabacho, Nadie va a querer cruzar, o los amigos empresarios de la gobernadora no van a querer cruzar a Estados Unidos. A ver si no les quitan la visa también a ellos. Entonces sí es importante acá plantearlo, que hay 2 escenarios que están muy complicadísimos, sobre todo por la imagen pública de la gobernadora, que es algo que le ha importado mucho en términos de la aceptación de la población. Acaba de presumir el tianguis turístico binacional, Jorge. Estuvo en San Diego hace 2 semanas. Sí, a finales de abril. A finales del mes de abril estuvo en San Diego, tuvieron su evento ahí y a partir de ahí fue cuando prácticamente les notificaron que ya no formaban. Hoy es tu último día. Sí, hoy es tu último día, le dijeron. Cerró su ciclo. ¿Sí? Y aquí podemos ver la imagen, ¿no? Con Burgueño, con funcionarios del gobierno de Estados Unidos y de México, presumiendo este hermanamiento con el tianguis turístico. ¿Y qué pasó después? O sea, ¿se habrán esperado el gobierno de Estados Unidos hasta que pasara este evento? Imagínate cómo esto termina por manchar
Por eso decimos, incluso hablábamos de estos dos temas. Tema puede ser seguridad, tema meramente administrativo, o el tema de el parto de la gobernadora de su hijo en Brawley. En las tres es ahí cuando uno señala lo privado también es político. Cuando se trata de un funcionario de primer nivel, en este caso de una mandataria estatal. Aquí tiene relevancia todo lo que hagas. Exactamente todo. No eres un ciudadano de a pie normal común, no. Tienes un encargo tan importante que todo lo que hagas, sea privado, tiene un impacto. Tiene el impacto y por eso ahorita mucho se va a escarbar hasta que aclare el gobierno de Estados Unidos los viajes que ha hecho la gobernadora al Super Bowl, bueno, no al Super Bowl, a los playoffs de la NFL, como también los que ha hecho a realizar vacaciones en Estados Unidos. Todo esto le va a terminar de nueva cuenta por revivir a la gobernadora del estado, que si no tiene importancia, dirán muchos, le repito, en un funcionario de este nivel, en una funcionaria de este nivel como la gobernadora, todo lo privado es público también. Y es ahí donde tendremos que ver hacia dónde se dirige. Sí termina por darle una sacudida a la administración de Marina del Pilar y sí veremos cómo lo responden. Hasta hoy solamente lo han respondido a través de los respaldos que han hecho morenistas en Baja California y no todo. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.